Vamos a leer, hermanos, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, al final. Hechos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos 46 y 47 del capítulo 1. Y luego al versículo 1 del capítulo, eh, perdón, capítulo 2. ¿Ya? Capítulo 2. Ya, repito. Capítulo 2, versículos 46 y 47. Se Y capítulo, escucha muy bajo, pastor. Muy bajito se está escuchando. ¿se escucha muy bajo? Sí, Ya. ¿Y ahora cómo me oyen? ¿Bien? ahora sí. Ahí sí, ahí. Ok, ya, les decía. Vamos a dar lectura a el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 46 y 47, y capítulo 3, versículo 1. Esos tres versículos vamos a leer porque vamos a hablar de dos cosas importantes. Vamos a hablar de la importancia de la oración en el creyente y el templo, ¿m? O la iglesia, como lo llamamos nosotros hoy día, o la congregación de los santos. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 46, 47 y capítulo 3, versículo 1, dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos a tu presencia nuevamente, rogándote en primer lugar, Señor, el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies de todas nuestras faltas y que nos dé, Señor, la bendición de poder estar atentos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a acatarla, Señor, a ponerla por obra, y que ella, Señor, traiga bendición y fortaleza a la vida de cada uno de nosotros. En este tiempo de tanta convulsión, Señor, de tanta confusión, necesitamos, Señor, la paz que solo Cristo puede dar al corazón. Padre Celestial, por eso que nos allegamos a ti, con toda certidumbre, Señor, que tú nos oyes y que tú estás allí, Señor, observando a cada uno de tus hijos y resguardándonos, Señor, de todo mal. Pero rogamos también, Señor, por aquellos lugares donde se está sufriendo, especialmente ese lugar que está siendo bombardeado, donde hay niños, donde hay adultos, donde hay mamás, abuelitos, que están sufriendo, que están asustados, Señor, por todo lo que está pasando. Lo sabemos porque tu palabra nos ha advertido, Señor, que estos tiempos serían así. Pero rogamos, Padre Celestial, que tengas piedad y misericordia de aquellos que sufren y de todo lo que viene, Señor, sobre esta tierra, especialmente sobre hombres y mujeres que no quieren entender, Señor, que tú eres un Dios poderoso y lleno de amor, que llama, Señor, al arrepentimiento. Padre Celestial, te rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les decía recién que vamos a reflexionar acerca de dos puntos importantes hoy día y que son fundamentales para el bienestar espiritual de todos nosotros, de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vamos a hablar acerca de la oración y de la importancia de la congregación también, de el estar con el pueblo de Dios, así como lo estamos haciendo ahora. Primero, recordar que la Iglesia Apostólica fue una iglesia extremadamente bendecida, muy, muy bendecida. Y me atrevería a decir que fue bendecida porque los hermanos de la Iglesia Apostólica comprendieron muy bien el mensaje de Jesús. O tal vez se debió a que el mensaje del Señor estaba tan cercano, ¿verdad?
a ellos estaba fresco todavía en su mente y en su corazón. Nosotros estamos a 2000 años de esos sucesos, pero sin embargo, las palabras de Jesús y la palabra del Señor debiera estar fresca en la mente y en la conciencia de todos nosotros, por algo muy específico y por algo que Jesús dijo, ¿no es cierto? Que convenía que Él se fuera a los cielos para que el Consolador viniera, y que este Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, nos iba a guiar a toda verdad, y que la palabra del Señor iba a ser como ríos de agua viva, como una fuente que salte para vida eterna. Así debe ser la palabra de Dios en los creyentes, como una fuente de agua, como un río, ¿no es cierto?, que está constantemente renovando a través de esa corriente. Así debe ser la palabra del Señor en nosotros. ¿Por qué la iglesia no es bendecida hoy día como la iglesia apostólica? No podríamos decir que la iglesia hoy día es una iglesia menos espiritual. Dios lo sabe, porque solo Dios conoce los corazones de las personas. No podemos decir que vivimos en tiempos extremadamente difíciles, porque la iglesia apostólica vivió tiempos extremadamente difíciles, persecuciones que nosotros no hemos vivido. No sabemos, pero sí una cosa es cierta: la iglesia apostólica fue una iglesia muy bendecida. Quisiéramos ser bendecidos como fueron nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva. Quisiéramos experimentar, ¿verdad?, todo lo que ellos experimentaron, lo que vieron, cómo ocurrían esos milagros, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva. Fue una época maravillosa de la iglesia de Cristo. Pero hoy día no podemos quedarnos en el pasado, y debemos vivir, ¿no es cierto?, el Evangelio como nos lo manda nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la iglesia apostólica entendió muy bien el mensaje del Señor, y específicamente ¿ya?, y que acabamos de leer, cuando dice que los cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Unánime significa que estaban todos de acuerdo en lo que hacían, ¿verdad? Un Dios, una fe, un Señor y Salvador. Unánimes. Había un espíritu en cada uno de ellos cuando se reunía. Y luego dice que alababan a Dios, ¿no es cierto?, teniendo gracia con el pueblo. Y que Dios añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. Dios añadía a los salvados. Así debe ser hoy día. Que Dios añada, ¿verdad?, a aquellos que Él quiere salvar y darles la vida eterna. Y por último, el capítulo 3 comienza relatando este suceso de Pedro y de Juan, que lo tenían, era una costumbre de los apóstoles, como dice acá, subir al templo a la hora de la oración. Y luego dice la de nona, o sea, la hora novena. Los cristianos adoptaron orar especialmente a esa hora, y esa hora corresponde, es la hora nuestra, como las 3 de la tarde, más o menos. La hora de la siesta, decimos nosotros. Los cristianos apostólicos decían la hora de la oración. Subían juntos al templo a la hora de oración. Las 3 de la tarde, para muchos de nosotros, es la hora de la siesta. Bueno, sepamos que a esa hora los cristianos de la iglesia apostólica iban al templo a orar. ¿Y por qué oraban a las 3 de la tarde? ¿Por qué iban a esa hora? Pues que a esa hora también nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz, a la hora de nona. Nuestro Señor Jesucristo murió a esa hora. Y por eso que los apóstoles adoptaron, ¿no es cierto?, esa hora como para ir a orar al templo. Era una hora en que ellos dejaban lo que tenían que hacer para orar, para tener esa comunión con el Señor, con su Dios y Salvador. ¿Qué ejemplo más hermoso nos dejan a nosotros, nuestros hermanos, ¿verdad?, de la iglesia de antaño? ¿Qué ejemplo nos dejan para que nosotros también hagamos? Tal vez muchos de nosotros no podemos orar a las 3 de la tarde porque estamos en nuestro lugar de trabajo,
o alguno puede estar haciendo trámites, ¿cierto?, en algún lugar. Pero ya hemos hablado en varias oportunidades, como dice la palabra del Señor, que nos exhorta a orar sin cesar. Sabemos que la oración no solamente significa que es un momento en que yo tengo que ponerme de rodillas y orar. Orar sin cesar significa estar constantemente en comunión con el Señor. Aunque estemos ocupados haciendo ciertas cosas, podemos estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Apostólica entendió muy bien eso. Y probablemente por eso el Señor bendijo tanto a la Iglesia de la época. Ahora, hay cosas importantes. Jesús enseñó mucho a sus discípulos acerca de la necesidad de orar. Fue una de las enseñanzas más marcadas de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. La necesidad de orar. Y de orar siempre y no desmayar. O sea, es una enseñanza clave para nosotros los hijos de Dios. Una oración constante, una oración permanente, sin desmayar nunca, sin decaer en eso, ¿verdad? Aunque estemos cansados, aunque no queramos, aunque tengamos luchas, la oración debe ser constante y debe ser permanente. Por lo tanto, cada cristiano debe dedicar tiempo a la oración. Un cristiano que no dedica un tiempo a la oración es un cristiano que no está siendo dirigido por el Señor. En la oración demostramos que dependemos de Dios y que toda nuestra vida depende del Señor. En la oración encomendamos al Señor, ¿verdad?, nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros planes. A través de la oración alabamos también al Señor y le agradecemos por cada bendición que Él nos da a diario y a cada momento. Por lo tanto, la oración no es menos importante. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase de escuela dominical estábamos tratando este tema? Hay cosas que son fundamentales en el creyente que no deben faltar. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? De esa patita de 3 mesas, de esa mesa de 3 patitas, perdón. ¿Ah? Oración, Muy bien, lectura y servicio. muy bien. Oración, lectura bíblica y servicio al Señor. No debe faltar. La oración no debe faltar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Ya? Hay varios versículos que nos enseñan el por qué debemos orar. Vamos a tomar algunos nada más. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41, dice lo siguiente, le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está presto, está dispuesto, quiere decir eso, más la carne enferma, o la carne es débil en esas cosas. Así dice el griego, en realidad, dice débil. La carne es débil, la carne se rehúsa a orar muchas veces. La carne está cansada, el cuerpo no quiere concentrarse en una oración. Es débil en las cosas espirituales. Por eso que el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y nos advierte: si tú vas a velar y vas a estar orando permanentemente, entonces debemos saber que el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Porque ahí no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu, porque somos espíritu también nosotros, no somos solo carne y hueso, ¿verdad? El espíritu nuestro está dispuesto a tener comunicación con el Señor. Está dispuesto, y el Espíritu Santo que mora en nosotros también nos insta, nos empuja a tener contacto con nuestro Salvador, ¿verdad? Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Vamos a tener esa lucha constante. Esa lucha, cada vez que queramos orar y queramos entrar en comunicación con nuestro Dios, vamos a tener y enfrentar esa lucha con este cuerpo que no quiere, que se rehúsa, o que está cansado, o que quiere otras cosas, que quiere otras distracciones, ¿verdad? Es lo que advierte nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos orar en primer lugar para no entrar en tentación. Es como estar ociosos. Cuando nosotros estamos ociosos espiritualmente, entonces vamos a entrar en tentación. Y muy probable, si no estamos fortalecidos, vamos a sucumbir
ante las tentaciones. Por eso que es importante, ¿verdad? Orar sin cesar para no entrar en tentación. Ahí tenemos el primer punto. El segundo punto, debemos orar por las necesidades propias. Y eso no es necesario recordarlo, porque creo que lo más que se oye siempre son nuestras necesidades y nuestras peticiones. Cuando la hermana nos dice, las peticiones de orar, la mayoría de las peticiones son por nosotros mismos. Quiero que oren por esto, porque tengo este problema, por esto, ¿verdad? Son nuestras peticiones y, y son válidas, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades. Hay que orar por esas necesidades también al Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que registra estas palabras mismas de Jesús y que dijo, si algo pidierais en mi nombre, miren lo que dice el Señor, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. Tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que si pedimos algo, porque necesitamos algo, tenemos necesidades, y se las pedimos al Señor, el Señor lo va a hacer. Es la promesa que Él nos ha hecho. Por lo tanto, debemos orar por esas necesidades propias. Otro punto también, debemos orar, ¿no es cierto?, por aquellos que nos hacen daño. Puede haber gente que quiera dañarnos, no sería extraño eso. Puede haber mucha gente que quiera dañarnos. Los cristianos de la Iglesia Apostólica, muchos sufrieron, ¿verdad? Los mismos apóstoles, la mayor parte de ellos murieron de una manera violenta. Gente que les quería hacer daño. Entonces, debemos nosotros orar por aquellos que nos quieren hacer daño. No debemos pagar ojo por ojo y diente por diente. Al que me da odio, le voy a dar odio. Al que me da malas palabras, yo también le voy a responder con malas palabras. No debe ser así entre nosotros, ¿verdad? Debemos orar por aquellos que nos hacen daño. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, donde dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Imagínense ustedes pedirle a los ucranianos que amen a su enemigo que los está atacando en este momento. ¿Qué ucraniano va a entender eso, verdad? ¿Qué es lo que hay en el corazón de muchos? Gente que está sufriendo odio. Pero sin duda, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Hay muchos de nuestros misioneros que están llevando el evangelio de la palabra del Señor en ese país y que sin duda están orando, ¿no es cierto?, por el enemigo. Es lo que Dios nos pide a nosotros. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, por los que los insultan, quiere decir eso, por quienes nos ofenden y os persiguen. O sea, el Señor me está pidiendo que yo ore por mi enemigo, que yo ore por aquel que me hace daño o que quiere dañarme. Y no solo que ore por él, sino que el Señor comienza diciendo, amad a vuestros enemigos. Me pide algo imposible, humanamente, como hombres, como mujeres, ¿no es cierto?, nuestras hermanas. ¿Cómo va a ser posible que amemos a nuestro enemigo? ¿Cómo va a ser posible a aquel que me ofende constantemente, amarlo? No es posible para mí, porque somos seres pecadores, somos hombres, mujeres pecadores. Que si alguien me odia, yo también lo más probable que voy a sentir y voy a experimentar el odio hacia esa persona. Pero cuando Dios, ¿verdad?, llena el corazón del hombre o de la mujer, esto es posible. Y por eso el Señor lo pide. Porque no somos nosotros los que obramos, es el Espíritu de Dios, que obra por medio nuestro y que nos guía a toda verdad. En esto nos guía a la verdad, nos guía a amar a nuestro enemigo. El espíritu del hombre nos guía al odio, nos guía a la guerra, a la muerte. Pero el Espíritu de Dios nos guía al amor, a amar a aquellos que nos hacen daño. Por lo tanto, ahí hay otro punto por los cual debemos orar también. Debemos orar cuando hay problemas. Y ese es el momento cuando más hay que orar. Y estoy seguro que
es el momento que más oramos los creyentes, cuando enfrentamos problemas o dificultades, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Es cuando más nos aferramos al Señor. Y el Señor así lo hizo. Antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el huerto de Getsemaní, dice Lucas 22, 44, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se fijan ustedes? Nuestro Señor Jesucristo, cuando enfrentó el momento más difícil de su vida en el ministerio de la tierra, el Señor lo enfrentó orando a su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, voy a pedir que silencien los micrófonos un poquito, hermanos, porque hay interrupción, ¿ya? Y nos distrae esa interrupción. Muchas gracias. Entonces, no se olviden, cuando hay problemas, más debemos orar al Señor, más debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, dedicó mucho tiempo enseñando acerca de la oración. Y por eso que fue una de las enseñanzas más marcadas en sus discípulos, la oración. Vemos a través del libro de los Hechos, hermanos y hermanas que vivían en oración, que vivían en constante oración, que dependían del Señor en la oración. Para tomar decisiones, los apóstoles oraban al Señor. No tomaban decisiones así, a la rápida, ¿verdad? Los apóstoles tomaban decisiones, pero tomados de la mano del Señor, orando, encomendándose al Señor primero. Es lo que debemos hacer nosotros. Muchas veces tendremos que tomar decisiones, pero las mejores decisiones son aquellas que tomamos cuando primero oramos a Dios y le demostramos que en eso dependemos de Él. Cuando los discípulos tuvieron que elegir al sucesor de Judas, ¿qué hicieron primero? Oraron al Señor. Así lo dice Hechos capítulo 1, 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Y se referían a Justo y a Matías, para que ocuparan el lugar de Judas. Oraron, ¿verdad? Y luego el Señor, ¿no es cierto?, les mostró que era Matías a quien él había elegido para ocupar el lugar que había dejado Judas. Entonces, siempre vemos hermanos y hermanas dependiendo del Señor, dependiendo de la oración. No podemos vivir sin oración. Dice el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermoso, ¿verdad? Así debe ser. Tarde, mañana y a mediodía. En la mañana, por la tarde, a la hora de nona, ¿no es cierto? Y por la noche oraré al Señor. Que son, digamos, los horarios en los cuales podemos dedicar, ¿no es cierto?, momentos exclusivos con el Señor. Lo demás, el tiempo, ¿no es cierto?, que está entre estas horas, es un tiempo en que podemos estar en constante oración con el Señor, en nuestra mente, ¿verdad?, donde quiera que estemos. Entonces la oración se constituye en la vida misma de cada creyente. Así lo dice el Salmo 42, por ejemplo, que lo expresa de la siguiente manera, el salmista diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así debe ser el deseo de orar en cada creyente, como una sed que hay, y que no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo si tengo esa sed, si tengo esa necesidad, ¿verdad? Entonces, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y otra cosa importante también que los creyentes, ¿no es cierto?, de la Iglesia Apostólica nunca pasaron por alto: el amor por sus hermanos, el amor por la congregación, el amor por el templo.
Fíjense ustedes que Pedro y Juan subían juntos a orar al templo. ¿Mm? Los cristianos de la iglesia primitiva no concebían la vida sin la congregación, sin estar en el templo, en la sinagoga, en la congregación, donde quiera que estaban, donde quiera en todo el extenso territorio, ¿verdad?, del imperio. Donde quiera que estaban los cristianos, allí tenían un lugar para reunirse y congregarse, para expresar juntos la fe, para fortalecerse unos a otros, para motivarse unos a otros. No debemos olvidar eso nosotros. Entonces, los cristianos de la época, ¿verdad?, no concebían la vida sin la congregación a la cual ellos mismos pertenecían. Y eso nosotros podemos verlo reflejado también aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 24 25, donde nos exhorta diciendo que debemos considerarnos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, provocarnos, ¿verdad?, motivarnos, incentivarnos, empujándonos unos a otros a amarnos. Y no solo amar a mis hermanos, amar al enemigo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y también motivarnos y empujarnos unos a otros a hacer cosas buenas, a las buenas obras. Por eso que la iglesia primitiva no concebía la vida sin la oración y sin la congregación de los santos. Por eso también aquí el Nuevo Testamento nos sugiere, nos aconseja y nos manda como hijos de Dios, no dejando nuestra congregación, ¿verdad? No dejando nuestra congregación. No debemos dejar de congregarnos, mis hermanos. Debemos siempre esforzarnos para estar presentes en los cultos, aunque sea estos cultos online que tenemos, aunque sea estos cultos, ¿verdad? Es en este momento cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando estamos reunidos todos. Dios está en medio nuestro, aunque estemos todos esparcidos por distintos lugares, pero Dios está con nosotros en este momento. Él está en medio de esta congregación que tenemos nosotros ahora. Por lo tanto, debemos precaver siempre de estar preocupados y atentos cada vez que la iglesia de Cristo se reúne para que nosotros también podamos estar ahí presentes en la oración y en la reunión con los santos de Dios. Importantísimo, hermano, ¿verdad? Y por último, para terminar entonces también, el momento del culto y el momento de la congregación y de la reunión de los hermanos es un momento especial, sin duda. Y en este momento triste no podemos estar en nuestros templos, pero estamos de esta forma reunidos. Y por lo tanto esta es la forma, ¿no es cierto?, en la cual Dios aprueba también que se reúnan sus hijos. Y estamos reunidos. Y este es un momento especial, porque es un momento en el cual nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo y que nos preside Cristo mismo. Dios mismo está en medio nuestro. Por lo tanto, debe ser un momento sublime, un momento solemne. No solamente el culto de día domingo, que nosotros le llamamos el culto solemne. Cada culto, el culto de oración, la escuela dominical, cada vez que nos reunimos, debe ser solemne porque Dios está en medio nuestro. Fíjense ustedes los detalles de la palabra de Dios que estamos estudiando. Hace poco terminamos ya, ¿no es cierto?, el libro de Deuteronomio y estamos terminando Números. ¿Cómo eran los detalles? ¿Cómo debía presentarse el pueblo en el tabernáculo? ¿De qué manera tenía que presentarse el sacerdote, los sacerdotes y el pueblo? No era una cosa al azar. Debía haber una preparación con anticipación. Por lo tanto, mis hermanos, los cultos, aunque sean online, aunque sean así por internet, debemos prepararnos para ello. Debemos prepararnos, debemos presentarnos, ¿verdad?, de una manera aceptable para el Señor. Si yo voy a una entrevista, si los niños van al colegio,
van uniformados, van bien peinados, ¿no es cierto? Van bien arreglados. ¿Cuánto más para presentarnos ante Dios y estar ante nuestros hermanos en Cristo? Debemos preocuparnos de nuestra presentación personal, aunque estemos, ¿verdad?, detrás de una cámara. No digo que ustedes usen corbata, ¿no es cierto?, como yo en este caso, pero debemos adoptar, ¿no es cierto?, tal vez un rincón en nuestra casa especial, donde haya más tranquilidad, ¿verdad? Preocuparme de mi presentación personal para estar, ¿no es cierto?, de manera aceptable ante la presencia del Señor y ante mis hermanos. Encender la cámara para ver a mis hermanos y que mis hermanos me vean también a mí. Es importante eso. Es muy importante. Porque fíjense ustedes que cuando ustedes apagan las cámaras, hermanos, no se ve nada en el computador. Se ven solamente los hermanos que tienen encendidas sus cámaras. Y los demás no se ven. No sabemos si están. A lo mejor tiene apagada su cámara y está preocupado de otra cosa. Está escuchando la radio, está viendo la televisión, está lavando la loza, está barriendo, está haciendo la cama, está haciendo tareas. Eso no puede ser. El culto es un culto solemne, en el cual todos nuestros sentidos deben estar, ¿no es cierto?, ahí puestos en el culto. No creo en aquello que dicen de que hay personas que pueden hacer 3 o 4 veces al mismo tiempo. Tal vez lo pueden hacer, pero mal hecho. Es mejor hacer una, pero bien hecha, que 3 mal hechas. Por lo tanto, cuando estamos en el culto, mis hermanos, deje de hacer todo lo que está haciendo y preocúpese de estar con todos sus sentidos en la presencia del Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Así Dios le pedía a su pueblo. Examine los detalles del libro de Deuteronomio y de Levítico. Y de Números, perdón. Examine los detalles y se va a dar cuenta cómo Dios le pedía a su pueblo que se presentara ante su presencia. Y nosotros hoy día dejamos todo tan así, al azar, y tan, ¿no es cierto?, así a la rápida. Qué irreverentes somos a veces, mis hermanos. A veces da un poco de recelo o de pena o de sentimientos encontrados cuando uno ve, ¿no es cierto?, a los hermanos que están haciendo cualquier otra cosa y el predicador está predicando, o el hermano que está haciendo el devocional, se están cantando himnos, y uno ve en la cámara a los hermanos que se paran, que van para allá, que hacen esto. Y si yo les preguntara, ¿qué se dijo recién? No van a saber. Perdemos bendiciones. Entonces, no olvidemos, mis hermanos, quedémonos con esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes. Unánime quiere decir que yo voy a estar con todos mis sentidos, con mis hermanos en la presencia del Señor. Unánime. Y luego dice, alabando a Dios, teniendo gracia con el pueblo, ¿cierto? Y por último, el momento de la oración. Un momento que no podía faltar, infaltable. A la hora de nona, ¿cierto?, a las 3 de la tarde, una hora que para nosotros es compleja, pero los apóstoles iban al templo a orar a esa hora. Se reunían a orar. Se reunían de manera presencial. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer cultos online, entonces, mis hermanos, por lo menos prendamos las cámaras. Yo espero que ya estemos terminando, ¿no es cierto?, con los cultos online definitivamente y que volvamos a la presencialidad lo más pronto posible. Tal vez es tarde, podría decir uno, para dar este consejo que los hermanos enciendan su cámara, pero es algo que se ha estado haciendo en 2 años y hay hermanos que todavía no entienden que para estar en el culto y en la presencia de Dios y en la presencia del pueblo de Dios debe tener su cámara encendida. Hay hermanos que no lo entienden y parece que ya no lo entendieron. Bueno, lo importante es que estén ahí, ¿no es cierto? Y lo importante es que estén con todas sus facultades y no que tengan una cámara apagada, pero que estén haciendo otras cosas detrás, ¿verdad? Porque sería mejor no estar, porque no hay bendición entonces. Así que, mis hermanos, 2 lecciones importantes que la Iglesia Apostólica aprendió hoy, 2 enseñanzas que quedaron a fuego en la conciencia y en el corazón de los cristianos de la época. La oración. No podemos vivir sin oración. Y la congregación.
nuestros hermanos en Cristo. Son dos cosas importantísimas para el cristiano de todos los tiempos. Bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Llegamos a